el primer libro de la Biblia. Amén. Y bueno, ¿cuántos en esta mañana esperan que Dios hable a sus vidas? ¿Usted quiere que Dios le hable en esta mañana? Yo también. Yo también. Entonces, ¿por qué no se lo pedimos de una manera amorosa y respetuosa al Señor? Incline su rostro, arrodille su corazón y dígale en esta mañana a Dios que le hable. Señor, en esta mañana nos ponemos delante tuyo. Vamos a abrir tu palabra, Señor, y tu palabra es revelada a través de tu Santo Espíritu y es iluminada para nosotros para entender esta revelación a través de tu Santo Espíritu. Queremos en esta mañana, Señor, tu ayuda. Queremos que nos hables. Dile, háblame, Señor. Enséñame, edúcame, transforma mi mente, transforma mi corazón, transforma mi conducta y que ella pueda mostrar que la verdad que ha sido enseñada es revelada en mi vida también de la manera en que vivo. Ayúdame a vivir tus dichos, no solamente a entenderlos, a vivirlos, Señor. Dile, necesito tu palabra, porque tu palabra trae consuelo, tu palabra trae gozo, tu palabra trae transformación, tu palabra trae bendición, tu palabra es una experiencia real que puedo vivir cuando dependo de ti, me humillo a ti, creo en ti, confío en ti y la pongo por obra. Tu palabra, Señor, hizo el cielo y la tierra. Tu palabra levanta muertos, tu palabra trae sanidad, tu palabra trae liberación, tu palabra trae convicción, tu palabra es útil para enseñar, corregir, redarguir. Y en esta mañana yo necesito ser enseñado, corregido, redarguido, instruido por ti, Señor. Aquí vengo, Señor, con todo un corazón humilde, rendido a ti, pidiéndote, habla mi vida, por favor. Te necesito. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, iglesia. Vamos a Génesis capítulo 5. Y como hoy la predicación no puede ser de 4 horas, sino solo de 2, porque me toca terminar un poquito antes, entonces vamos a correr un poquito. Terminamos viendo el capítulo 5 y estábamos viendo la vida de 2 campeones de la fe. Vimos a uno que era Enoc, y cómo Enoc caminó con Dios, nos lo dice aquí el capítulo 5, y Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén, el hombre más viejo que ha vivido en la historia de la humanidad. Matusalén, ¿cierto? Matusalén no era un mito, ni una leyenda, fue un ser humano real. Y dijimos que una de las cosas para sacar una hermenéutica clara del libro de Génesis es acercándome a él, sabiendo que lo que estoy leyendo es un libro histórico. Y si es un libro histórico, ¿son hechos? Ahí no hay alegorías. Cuando la fe de algunos se pusieron en que eso es la alegoría, empezaron a dudar de la existencia de Adán y Eva. Y dijimos que como consecuencia de alegorizar y decir que eso era un mito, pues pusieron el texto diciendo que no fuimos creados por Dios. Que la creación no es como está en la Biblia de 7 días, sino que el Señor dejó un caldo de cultivo, nos dejó ahí, se fue y dejó que la cosa evolucionara. Y eso no tiene sustento científico, como lo enseñamos cuando vimos Génesis capítulo 1. Entonces, cuando usted se acerca al libro de Génesis, está leyendo hechos reales. Y explicamos por qué las personas del Antiguo Testamento lograron tener tantos días de vida, 500, 600, 700, el más viejito, ¿cuánto vivió? Matusalén, 960 y ¿qué? ¿Sé qué? 69. 69 años, versículo 27, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años. Y vimos que la sentencia de Dios se cumplió en estos hombres antidiluvianos. Y murió, y murió, y murió. Y vimos que de ellos, Matusalén, ¿qué dijimos de Matusalén? ¿Qué significaba su nombre? Cuando éste muera, vendrá el juicio. Dijimos que Enoc, una de las consecuencias de que empieza a caminar con Dios y a vivir para Dios es ver que al ser profeta, también el nombre de Matusalén profetizaba lo que vamos a ver en Génesis 6, el diluvio. Cuando éste muera, vendrá
el juicio será inminente. Otra traducción diría, como una espada, como una lanza vendrá el juicio sobre la tierra. Cuando Matusalén muere, el mismo año de la muerte de Matusalén, se desgarró el juicio sobre la tierra. Si quiere entender un poco más acerca del tema de Matusalén, le invito a que vea el audio, el video de hace 8 días. Estuvimos predicando acerca de Matusalén. Y algunos llegamos a una conclusión y vimos a través de la Biblia, algunos que, oigan, pero yo nunca había escuchado una predicación de Matusalén, yo tampoco. ¿Qué vimos de Matusalén? ¿El hombre más viejo? Sí, pero ¿por qué? Y todos llegábamos, pues claro, recién salido del horno, condición climática mejor que la de ahorita, la comida mejor. Sí, claro, no. Había algo más ahí. ¿Qué? Cómo opera la gracia, la misericordia y la paciencia de Dios, que tuvieron todo el tiempo que vivió Matusalén para arrepentirse. Y no solamente les mostró eso, una gran compasión, una gran misericordia, que él es tardo en la ira, tardo, lento para la ira, pero grande en misericordia. Con el mundo antiguo les da 1 milenio prácticamente, porque fue el tiempo de la vida de Matusalén, casi 1000 años, muere el mismo año, casi 1000 años les da de misericordia antes de enviarles el juicio. Un juicio de agua por la tierra. El Señor, nos dimos cuenta que en sus promesas no han tardado como algunos la tienen cuando vienen y se burlan de los cristianos. ¿Y por qué no ha venido el juicio? ¿Y por qué Cristo no ha venido? ¿Y por qué no ha habido el rapto? ¿Y qué pasa aquí? Es que con el diluvio de fuego que va a haber. ¿Y qué pasa? Que Dios está tardando su ira para que usted se arrepienta, para que usted crea en Él, para que usted confíe en Él, para que deje de estar viviendo como está viviendo. Ya le di la sinopsis de lo que vimos en el capítulo en la sesión pasada. Si quiere verlo con más profundidad, vea el video de hace 8 días y entenderemos más el tema. Entonces, Matusalén viene de la simiente justa. Desde el capítulo 4, versículo 26, vemos que la simiente de Seth viene a la vida y empiezan unos hombres a invocar el nombre de Dios. Está la barra de los enemigos y está la barra de Dios. En el capítulo 4 el Espíritu Santo se concentró en mostrarme a usted y a mí la descendencia de Caín, la descendencia desviada, los malos, los que quieren vivir como quieren. Se levanta un hombre con 2 mujeres. Se levantan hombres diciendo no me importan los mandamientos de Dios. Se levantan hombres diciendo voy a levantar ciudades donde habían grandes edificadores, agrícolas, agricultores, hombres de industria. Los padres bien concentrados en que los hijos fueran buenos agrónomos, pero no cristianos. Eso es lo que usted lee en el texto. Y estos tuvieron hijos, y sus hijos agricultores, ganaderos, pero no les enseñaron el temor a Dios. Y al final del texto viene, el cielo se ilumina y dice el versículo 26, y Seth también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces todos los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Dijimos que este versículo está centrado en decir, nacieron los que se hicieron llamar los de Dios, los de Dios, los de la parte de Dios. El texto en el capítulo 5 se concentra en mostrarnos la descendencia de Seth, de aquellos que estaban invocando el nombre. Y eso usted lo tiene que resaltar, porque vamos a llegar a un punto de interpretación de los más complicados en la Biblia, en Génesis capítulo 6. A ver si los hijos de Dios del capítulo 6 son la descendencia de Seth o fueron ángeles que dejaron su lugar de dignidad y se acostaron con los hombres y tuvieron superhombres. ¿Cuál interpretación va a sacar usted? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en esta mañana, porque ya vi que más de uno me está haciendo caras. ¿Existieron gigantes en la tierra? Sí. ¿Solo los que pelearon con David? ¿Solo Goliat? La Biblia nos narra que hubieron gigantes sobre la tierra, y si la Biblia lo afirma, ¿cómo? Con todo el perdón del mundo, yo lo creo. Y no necesito solamente la Biblia.
No necesito solamente la Biblia, el Espíritu Santo viene y nos muestra que nos revela, nos aclara y nos convence. Mi necesidad del Espíritu Santo para que me convenza de lo que hay en la Biblia. Porque si usted va a leer la Biblia sin Espíritu Santo, no va a entender nada y no va a creer nada. Ahora, ¿hay pruebas externas de que lo que dice la Biblia es cierto? Sí, eso llamamos pruebas históricas, científicas, comprobadas, externas, que muestran que las pruebas internas son ciertísimas. Hay pruebas de los Nefilín. El hallazgo más grande del siglo XX después de los textos de Qumran, 1950 en adelante, se hallan los dos hallazgos más grandes de la arqueología bíblica en el mundo cristiano. Uno, Qumran, los textos prácticamente originales de la Biblia, los más cercanos al original, que cuando los miran y los comparan con los que tenemos hoy en día, con esas traducciones, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, esas versiones que manejamos hoy en día, resulta que, ¿sabe qué encontraron? Que están bien hechas. Que el Señor ha sido fiel y no ha permitido que su palabra sea magullada por los hombres. Tremendo, ¿no? El Señor Jesucristo dijo, me encanta, me hace recordar algo bonito. El Señor Jesucristo dijo que cuando nosotros nos callemos, nos quedemos con la boca cerrada y dejemos de hablar de Él, Él va a poner a hablar a las piedras. Ha hecho hablar a las piedras Dios, mostrando que lo que dice su palabra es real, es cierto, es contundente. Las piedras han hablado, la arqueología me ha mostrado, Qumran. Y los hallazgos de los nefilines, de los gigantes que andaron en la tierra, están en la media luna fértil, en la antigua Mesopotamia. Ahí donde el texto me va diciendo, ahí fue donde encontraron los cuerpos de los nefileos, como los dice la Biblia. No es que se los encontraron con características distintas a lo que dice el texto bíblico, no, se los encontraron y con las mismas características. Hombres de más de 3 metros, 4 metros de altura. Médicamente es normal que nazca un hombre de 2 metros, ¿cierto? Pues médicamente bien, 2 metros, sí. Y lo máximo que han llegado, no han llegado a los 3. No han llegado a los 3. Ya un hombre de 4 metros con 6 dedos en sus manos y 6 dedos en sus pies y fuerza descomunal. ¿Cómo la ve? ¿Hay evidencia arqueológica? Sí, señor. Hasta en Google puede buscar fotos de eso y va a encontrar que sí las hay. Donde excavadores están arrodillados excavando y el cuerpo del excavador es igual de grande a la cabeza del gigante. ¿Cómo la ve? ¿Quién tenía la razón? ¿La Biblia o los hombres? Cuando se levanta el evolucionismo, se burlaban de nosotros por decir que fuimos creados. Hoy en día se descompone el genoma humano y nos burlamos nosotros. Vea, la Biblia tenía la razón, sacamos pecho de que nuestro Dios no miente. En ese tiempo se burlaban de nosotros y decían, esos cristianos creen en fábulas, esos cristianos están locos. Que dicen que gigantes, si acaso en los libros de Gulliver, pero gigantes en la tierra. Queridos, siglo XX, hallazgo de la arqueología, ¿quién tenía la razón? ¿Los hombres o Dios? Dios, a callar todo el mundo porque la Biblia tiene la razón. Entremos en materia, querida iglesia. Versículo 28 de Génesis capítulo 5, ya nos concentramos en quién era Matusalén, y ahora vive un hombre llamado Lamec. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Qué estaban esperando los hombres a través de Noé? Pensaban que Noé era el que venía a traer descanso. Recuerden que estamos viendo que en los hijos de Set, el Espíritu Santo está concentrado mostrándome la descendencia de Set, porque en el huerto del Edén dio una promesa de alguien que vendría a pisar la cabeza de Satanás y reivindicar las cosas y volverlas a poner en el propósito en el cual fueron creadas. El único que puede poner todo en el propósito en el que todo fue creado, ¿quién es? El Señor Jesucristo. La promesa viene que esperando que habría alguien que habría de nacer por medio de la mujer. Y cuando dice simiente de la mujer no tiene semen.
La mujer no tiene semen. Desde ahí ya nos está ilustrando lo que nos va a revelar la revelación progresiva, perdone la redundancia, más adelante en los textos de Isaías, acerca de que una virgen daría a luz. Revelación progresiva que trae la Biblia. Entonces tenemos que una mujer va a dar un hombre y ese hombre va a pisar la cabeza de la serpiente. Entonces por eso se concentran. ¿Será Abel? ¿Será el reemplazo de Abel? ¿Será Seth? No, pues no, Seth no. ¿Será Enoc? Uy, no, pero Enoc se lo llevó. Enoc fue trasladado, se lo llevó. Ya dijimos que fue una tipificación del rapto de la iglesia, de los creyentes. ¡Pac! Venga para acá. ¿Será Matusalén? No, pero es que la señal es que Matusalén el día que muera se viene el juicio inminente. Y entonces, no, pues debe ser Noé. Porque si el juicio es inminente con Matusalén, ¿dónde está la promesa de la esperanza que nos dijeron? Debe ser Noé el que va a traer descanso. Y hay algo que dice ese texto, que Dios maldijo ¿qué? ¿Cuándo maldijo Dios la tierra, hermano? Yo no vi eso. Claro que sí, si usted vino a las lecciones, Génesis capítulo 3, va a ver que Dios maldice la tierra y tiene que maldecirla porque si no vomita al hombre. Si el hombre está viviendo en un ecosistema perfecto y él es imperfecto, ¿qué va a hacer ese perfecto ecosistema? Lo va a rechazar, no lo puedo tener, sáquelo de acá. Y dijimos que ese ecosistema también gime, como dice Pablo, con dolores de parto esperando ser liberado. Eso ya lo dijimos, ¿cierto? Entonces, prosigo al blanco. Noé. Hoy no me voy a centrar en la persona de Noé, pero creo que el Señor nos va a estar guiando de dar unas 2 lecciones más acerca de lo que realmente son los tiempos de Noé. ¿Y por qué quiero parar ahí? Quiero parar en los tiempos de Noé, queridos hermanos, porque esto es una de las partes de las profecías bíblicas que han sido distorsionadas, pero que también han sido las más aclaradas para nuestro tiempo. Estamos en los tiempos de Noé. El Señor Jesucristo dijo en Mateo que su segunda venida sería como en los días ¿de quién? O sea que yo me tengo que parar un momento a mirar cómo fueron los días de Noé, para darme cuenta si esta sociedad está como en los tiempos de Noé, para que usted se dé cuenta que la venida de Cristo es inminente, que faltan 5 para las 12, que deje de estar tan preocupado de solamente casa, carro, beca y dinero, que esté pensando en realmente cómo está su vida con Dios, si está haciendo el oficio y el llamado que Él le dio, porque viene pronto. Y si viniese mañana, ¿cómo está usted? ¿Está bien con Él? ¿Se va con Él? ¿O se queda? Vamos a ver los tiempos de Noé, detallado un poco lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Entonces voy a dejar quieto ya Noé y voy a continuar. ¿Qué estaban esperando con Noé? Como reposo, descanso. ¿Qué está esperando la iglesia con el Salvador? Oiga, usted no está cansado de esta vida donde usted sale y ve que cada vez oprimen más al pobre, cada vez los salarios más bajos, cada vez el rico mirando cómo le quita más al pobre, cada vez la gente más corrupta, la moral todavía más dura. Usted se sube un Transmilenio, niño con niña besándose, ya quieren aprobar que si los niños se pueden mutilar, no tienen conciencia para votar, pero sí para mutilarse el cuerpo, ideología de género venteada a nivel mundial. Dígame, ¿estamos viviendo en un mundo corrompido? ¿Desviado? ¿Corrupto? Ahí usted se va dando cuenta que sí estamos en los tiempos de Noé. ¿La iglesia no espera ser liberada? ¿Usted se cansa? ¿Usted se enferma? ¿Usted a veces se afana porque no llegó lo del arriendo? ¿Sí le pasa? Bienvenido al club, hermano, no le dé pena. Usted a veces, sí. Nosotros vamos a ser liberados también. Ya la presencia que queda del pecado en nuestra vida va a ser quitada. Entonces estamos esperando el descanso que solo ofrece Cristo. Entonces estamos viendo que Noé está tipificando esperanza. La esperanza que espera aquel que está cansado. Jesús dijo: venga a mí todo aquel que esté cansado y agobiado, que yo la haré descansar. El verdadero descanso lo ofrece el Mesías, el Salvador. Versículo 30 al 32. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos
e hijas. ¿Qué engendró? En plural, no me quiso contar el texto cuántos. Y aconteció ahora, versículo 31, fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé 500 años, engendró ¿a quién? Sem, Can y Jafet. El texto se centra en terminar el capítulo con 3. Porque en la gematría bíblica, la numerología de la Biblia, el 7 tiene un significado, el 3 también. Enoc era el séptimo ¿de quién? El séptimo de Adán. El 7, ¿qué significa? La plenitud, la perfección de Dios. Que en el día 7 el del 7 fue llevado. Nosotros tenemos el día 7, que es Cristo, que va a llevar a la iglesia, representando el cielo. El 3, completo. El 3, completo. La obra completa con sus hijos, porque con estos 3 termina el texto, porque estos 3 son los que van a repoblar la tierra después del diluvio. Génesis capítulo 6. ¿Vamos bien? Yo voy despacito, pero quiero ir seguro. Si tiene preguntas, hágalas por el chat. No mentiras. Vamos bien. Ahora sí, lleguemos a Génesis capítulo 6, versículo 1. A lo que están que se esperan todos, ¿no? Perdón. Pregunto, ¿usted me escucha bien así? ¿Así? Listo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿qué pasó? ¿Les nacieron? ¿Cómo? Porque ahora el texto no me dice hijos e hijas. Me dice que cuando comenzaron a multiplicarse, ¿quién? Los hombres, los seres humanos. Desde ahí el texto está haciendo hincapié en algo. Usted cuando está leyendo la Biblia, él no está poniendo al azar, está diciendo hijas, no está diciendo hijos e hijas. En el capítulo anterior, usted se acaba de dar cuenta que dice, y le nacieron hijos y hijas, y le nacieron hijos y hijas, y le nacieron hijos e hijas. Pero acá el texto se va a concentrar diciéndome, a los hombres, a los seres humanos, les nacieron hijas. Versículo 2. Que viendo los que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Oiga, yo creo que si usted leyó el versículo 1, como le pedí que lo leyera, se va a dar cuenta que hay una diferenciación clara y rotunda desde la lectura del texto. ¿A los hombres les nacieron? Hijas. Y ahora el texto en el versículo 2 me dice, hay unos que son los hijos de Dios y vieron que ¿esas hijas de quién? Oiga, queridos, desde la lectura del texto me está diciendo que hay una diferenciación. Y quiero empezar primero con las dos posturas que hay frente a este texto, que es uno de los más complejos en la lectura de la Biblia. Que por mucho tiempo han habido estas dos posiciones. Y quiero ser claro, quiero ser sensato y quiero ser respetuoso. Si una persona tiene una posición distinta a la que aquí hay ángeles que se acostaron con mujeres y tienen la posición de que son hijos de Set, vamos a respetar eso, eso no es doctrina fundamental. ¿Va a tener esa posición? Tranquilo. ¿Cuál es su posición, pastor? Ya se la voy a enseñar. Ya voy para allá. Versículo 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran como, tomaron para sí mujeres. Queridos, ¿a quiénes le nacieron las mujeres? A los hijos de los hombres, no a los hijos de Dios. El texto ya me está dando por sentado de que los hijos de Dios son distintos a las hijas de los hombres. Escogiendo entre todas. ¿Qué hicieron los hijos de Dios? ¿Escogieron? ¿A quiénes? A las de los hombres y
Perdónenme lo que voy a decir, cuando uno lee la Biblia textual, el texto da a entender, escogieron las que estaban. Usted como hombre y yo como hombre entendemos qué es eso, ¿cierto? Eso es una expresión fea, no es una expresión buena, es una expresión depravada, ¿o no? Es que está buena. Sí, ellos lo estaban viendo así, está como carne. Tomaron para sí mujeres escogiéndolo entre todas. Versículo 3. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 días. En este pasaje Dios disminuye la edad de los hombres. Entra y interviene y empieza a disminuir. Ya por eso no van a vivir ni 500, ni 600, ni 700, ni 900 años. Ahí disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque hay juicio. Porque hay juicio. Ahora, dése cuenta lo que está pasando aquí. Me está diciendo que se mezclaron una sexualidad. Y mire el resultado, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que se llegaron. Y también después. Y una vez el texto me lo está diciendo, después. Queridos, el diluvio viene como consecuencia de que el pecado de los hombres era tan grande, que la gota que rebosó el vaso de la ira de Dios fue que ya el tema del desvío sexual llegó a un extremo que llegaron a acostarse con ángeles caídos. No se satisfacieron solamente con acostarse con animales. No se satisfacieron con acostarse todos contra todos. Las fiestas swinger ya hacían parte de la época. Sino que ya llegaron a un punto donde se acostaron con seres que dejaron su lugar de dignidad. Y esas relaciones nacieron superhombres, gigantes que habitaron en la tierra en ese tiempo y después. Porque después del diluvio, ¿qué sucedió? Dios manda el diluvio dejando solo una familia. Y esa familia iba a repoblar la tierra. La gente dice, bueno, entonces ahí tuvieron que haber vuelto los gigantes. Sí, pero vuelven a reaparecer. Si se está leyendo la Biblia juicioso y ya está haciendo el estudio de Génesis en casa, se dará cuenta que, si no estoy mal, Génesis 19, cuando es la destrucción de Sodoma y Gomorra, llegan los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra. Uno de ellos se queda con Abraham, que estaba intercediendo para que no se destruya Sodoma. Y ese uno que se queda es ¿quién? El ángel de Jehová, el Señor Jesucristo. El único que, por eso él recibió adoración en ese momento. Se queda con él y los otros van a destruir Sodoma y Gomorra. Cuando ellos se acercan a Sodoma y Gomorra, ¿cómo los vieron? Los vieron con alas, resplandeciendo, con una coronita así como lo pinta la teología medieval y con alitas. Como personas, pero esa gente sabía que estas personas no eran tan humanas ni tan normales. Sáquenlos porque nos queremos acostar con ellos, queremos tener sexualidad con ellos, queremos conocerlos. La palabra conocer allí en la Biblia quiere decir intimar sexualmente, queremos conocerlos, queremos acostarnos con ellos. Porque allá en Génesis 19, esta gente está actuando de esa manera. Porque ya lo habían hecho antes. No es una práctica nueva. Es algo que ya había acontecido. Y eso que hizo Sodoma y Gomorra en su práctica sexual, a llegar a tal punto de desvío, Dios envió fuego. Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Así como trajo el diluvio como señal de juicio, porque la perversidad va a ser tan grande que dice la Biblia que estaremos como en ese tiempo de Sodoma y Gomorra. Todos contra todos, abuelos con niñas, niñas con abuelos, con animales, con todo. Todo se vale. No se le haga raro que en unos años sea legal casarse con menores, poniendo la pedofilia como una opción sexual. Como hoy en día nos vendieron el pansexualismo. Hombres casados con objetos, dándole a un objeto los atributos de un ser humano. Se casó con una muñeca y le puso los cachos con una taza. Sí, le estoy diciendo lo que es, el tipo triste le puse los cachos a mi esposa con una taza.
Y ya me divorcié de la taza y volví con mi esposa, y con mi esposa muñeca de plástico, ella está como triste y no se siente feliz consigo misma, y ella necesita una cirugía de boobies. Y entonces las voy a poner más grandes para que se sienta bien y tengamos un mejor matrimonio. Lo que antes se conocía como una enfermedad de desorden mental, hoy no lo están poniendo como una normalidad en una práctica de vida. Es normal. Queridos, ¿usted cree que no estamos en los tiempos de Noé? Faltan 5 para las 12 porque la ideología de género ya la están enseñando en los colegios y en muchos lugares. Están adoctrinando a nuestros niños. Usted puede ser lo que quiera, mijo. ¿Quiere ser pájaro? Va a ser pájaro. ¿Quiere ser león? Va a ser león. ¿Quiere ser mujer? Puede ser mujer. Usted puede ser lo que quiera. Sí, usted puede decirle a un hijo que puede ser lo que quiera, un gran médico, un gran arquitecto, un gran abogado, un gran predicador, gloria a Dios, sin vergüenza. ¿Se avergüenza más de que su hijo quiera ser predicador que quiera ser abogado? Por Dios, estamos haciendo la tarea mal. Qué orgullo que quiera ser pastor. Sí, papá, quiero ser pastor. Quiero ser misionero, quiero entregarme a la obra. Hijo, y el título, está en segundo plano, también lo haré, pero no es la prioridad. Porque no está mal que estudie. Eso no está mal. Queridos, entramos a un texto complejo. Versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio del pensamiento de los corazones de ellos era continuamente, ¿a qué? Al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8, el especial, el que iba a traer descanso. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Juicio inminente. Le pregunto, ¿usted no quisiera que ahí dijera otro nombre? Yo leo ese texto y al saber lo que viene para la tierra, yo lo leo y dice, pero Michael halló gracia ante los ojos de Dios. Usted debería ser el Noé que lleva el descanso a su casa. Y que su familia conozca que viene una ira, viene un juicio inminente. Y usted como un Noé le dice, yo estoy preparado, porque el arca es segura y en el arca, el que está en el arca, no sufrirá el juicio. Familia, suba hacia el arca, se llama Jesús. Viene un diluvio, no es por agua, es por fuego. Súbase. Usted debe ser el Noé de su casa, el que lleva el descanso, no el que lleva la aflicción, el dolor de cabeza. El borracho, el mujeriego, el pendenciero, el que anda traicionando, el que anda mintiendo, el que anda peleando. A eso nos llama Dios, a ser el del descanso. ¿Eres el del versículo 8 en esta mañana? Ese es tu llamado. Ese es tu llamado, hombre, mujer, ese es tu llamado. ¿Cuántos de tu familia, si viniera hoy el diluvio que viene por fuego, se quedarían ahogándose? Porque tú no les has dicho que hay descanso en Cristo. Porque no te lo ven. Porque te ven siempre peleando y de mal humor. O amargado. O diciendo vulgaridades. O metido en charlas que no tienes que estar metido. O haciendo lo que no tienes que hacer. O porque te ven con un corazón endurecido que dice no perdono. Al que me la hace me la paga. Ojo con ojo. Diente con diente. Golpe con golpe yo pago. Quieto, Pastor López. Hermano, ¿de qué espíritu eres? ¿De qué espíritu eres? Noé halló gracia. Consecuencia del desvío sexual, juicio. Consecuencia de desviarse de Dios, juicio. Consecuencia de no obedecer a Dios, Adán, juicio, entró la muerte. Consecuencia de ese juicio entró el pecado en el mundo. Vinieron los homicidas, los asesinos, Caín. Vinieron los hombres que decidieron tener más de 2 mujeres y exaltarse como si fuera Dios. Y ahora al hombre no le bastó. Quiso ahora mezclarse
con lo que no tenía que mezclarse. No solamente con los animales, como Sodoma y Gomorra, sino decidieron mezclarse con los ángeles caídos. Esa es la posición que enseñamos en este lugar. Posición 1. Unos enseñan que allí en texto, versículo 1, versículo 2, que cuando los hijos de las hijas de los hombres ven que eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Dicen que los hijos de Dios al que se refiere el versículo 2 es la descendencia de Set. ¿Con qué base toman esa posición? Mi hermano, que es un gran teólogo, ¿por qué toman esa posición? Porque vienen con el hilo racional de Génesis diciendo, es que está en el Génesis 4 está la descendencia corrupta y ahora acá me están mostrando la descendencia de los hijos. Y por eso abrazan esa posición. Y hombres sobredimensionados en Biblia, hombres que merecen todo nuestro respeto porque enseñan la verdad, hermano. Ellos enseñan Biblia seria. J. Bernard Magui enseña esa posición. Por eso la mayoría de Biblias, cuando usted toma una Biblia católica, tienen esa posición, por Casiodoro y Reina Valera. Vienen de una posición en esa teología. Pero hubo otro hombre que es maravilloso y que enseña mucho, Lerman Strauss. El doctor Lerman Strauss tiene esa posición y lo respetamos y lo amamos y seguimos aprendiendo de él, porque es un hombre que enseña, o enseñó más bien, eminentemente la Biblia. Hay otros más cercanos, a ver, Miguel Núñez enseña la posición que tenemos nosotros, la posición de que eran ángeles. Armando Alducina, aún con su teología especulativa, el hombre enseña muchas cosas centradas, y este tema lo enseña de una manera muy clara. Entonces, respetamos a esos hermanos, les amamos, pero no compartimos esa posición porque desde el versículo 1 usted se está dando cuenta que hay una diferenciación. Y ahora yo quiero hacerle una pregunta. Bueno, vamos para allá. Paren sus ojos ahora en el versículo 2 nuevamente. Ya después de haber leído todo, vamos a ir al texto. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran como... La palabra allí para hijos de Dios es Benet Elín. ¿Qué quiere decir eso en hebreo? Esa palabra en hebreo solo aparece en la Biblia en el Antiguo Testamento 4 o 5 veces, que fue traducida para nosotros como hijos de Dios. Quiero decirle algo, cuando usted estudia la doctrina de la salvación, se va a dar cuenta que los hijos de Dios son aquellos que han creído, han confiado y han recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Según Juan capítulo 1, porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, acá usted no es hijo de Dios, porque es que Dios, si eres creación de Dios, pero hijo, te constituyes hijo legítimo cuando has entregado tu vida y reconoces que Cristo es tu Señor, tu Salvador y tu Dios. No lo recibas a medias, solo para que te salve y no para que te gobierne. Recibes un Jesús completo, porque Él se entregó completo, no a medias. ¿Es tu Dios? Sí, hazle caso, congrégate, discipúlate, háblales a otros de Cristo, cambia tu estilo de vida, cambia esa forma de hablar, esa forma de pensar. Coja la Biblia y aliméntese. Queridos hijos de Dios, en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes sin fin acerca de hijos de Dios. Y en el Nuevo Testamento la palabra hijo de Dios en griego solo se utiliza a creyentes que han creído en la obra redentora de la cruz del Calvario, en el Señor Jesucristo como único método de salvación. No se constituye ningún pasaje de la Biblia en el Nuevo Testamento donde los hijos de Dios se hayan hecho hijos porque los bautizaron, porque los confirmaron. No, eso no enseña la Biblia. Se hizo hijo de Dios porque creyó en Jesucristo como Señor y Salvador. El término hijo de Dios en griego en el Nuevo Testamento es para identificar a las ovejas de Cristo. Es para eso. En el Antiguo Testamento esos pasajes cortos que hablan acerca de hijos de Dios, ¿a quién se refiere? Dígale duro, hermano, sin pena. ¿A quiénes? A los ángeles. En Job, capítulo 1 y capítulo 2, usted ve que hay una reunión en el cielo.
Y dice que estando Dios allá en el cielo, se reunieron los hijos de Dios. ¿En dónde se reunieron? ¿Esa reunión dónde fue? ¿Acá en la tierra o fue en el cielo? Y los hijos de Dios estaban con Dios. Y llegó Satanás entre ellos. Y entre ellos Satanás se pone a hablar con Dios y le dice, vengo de andar por el mundo. ¿Has visto a mi siervo Job? No tengo uno como él. Sí, yo lo he visto, pero es que usted lo tiene muy consentido, Dios. Déjemelo tocar. Déjamelo tocar. Vemos a Satanás pidiendo permiso de Dios para poder tocar a uno de los suyos. En el Antiguo Testamento, Daniel me muestra que cuando vino un hijo de Dios estaba hablando acerca de los ángeles. Estaba orando por recibir un mensaje de parte de Dios. Y viene uno de los guerreros del cielo que lo estaban deteniendo las legiones. Hay una pelea cósmica. Están los ángeles batallando. Y llega con el mensaje. Si ya tengo la claridad que en el Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías, en hebreo la palabra hijo de Dios solo se utilizó para referirse a los ángeles, mirando otros textos, ¿a quién se refiere acá? ¿A quién? A los ángeles. No a Los Ángeles, California, sino a los ángeles del cielo, hermano. Bien. A los ángeles. ¿Qué vieron los hijos de Dios? ¿Cómo vieron a las hijas de los hombres? ¿Cómo las vieron? Como un pastel. Sí. Pilas, hermana, cuando un hombre la esté mirando como un pastel. El único que tiene derecho de mirar a una mujer como un pastel es su marido. De resto nadie más. Y hombre, si está mirando a una mujer como un pastel sin ser su esposa, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Así no es como se vive. Claro, seamos sinceros, ¿cierto? ¿Quién le enseñó a los seres humanos? ¿Quién le enseñó a los seres humanos a hacer grandes ciudades? ¿Quién le enseñó a los seres humanos a forjar armas? Vimos el capítulo de la descendencia de Caín. ¿Quiénes? Si Dios no creó al hombre para hacer armas, para hacer arados. ¿Quiénes? Si usted mira todas las culturas antiguas, babilonios, egipcios, aztecas, toltecas, acá en Perú, todas esas culturas tienen representaciones que muestran gigantes en la tierra, ángeles caídos. Las culturas antiguas, ¿cuántos de acá nos gustó la teogonía? ¿No? Uno nunca vio que Zeus andaba por allá en el Olimpo y de pronto miró así y dijo, y se mandó para la tierra y se acostó con una mujer y salió un hombre superdotado con poderes. ¿No nació un Hércules? ¿No? Sí. Esos tintes que tiene la teogonía, aunque es mentira, tiene algo de verdad. No eran dioses, eran ángeles. Eran ángeles. Los textos de las culturas antiguas también hablan de que hubieron gigantes en la tierra. La arqueología nos ha demostrado que hubieron gigantes en la tierra. Ahora, vamos a ir un poco más detallado. Y si no alcanzó hoy con todo lo que tenemos que ver, pues dentro de 8 días nos vemos, ¿cierto? Diga que sí, hermano. Ahí hay una silla con su nombre y no la vamos a borrar. Tomaron para sí mujeres entre todas. Versículo 3, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 días. Desde ahí el hombre empezó a vivir menos. Versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Habían qué? Gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, vuelve a hacer diferenciación, y les engendraron hijos, Listo. Pregunta del preparatorio en Biblia. Usted que viene leyendo el texto, yo le quiero hacer una pregunta. Si un cristiano se casa con un pagano, acá levanta la mano alguno y dice, ¿va a tener al diablo por suegro, pastor? Sí, va a tener al diablo por suegro. Pero la pregunta es, por más que tenga el diablo por suegro, cuando haya intimidad con su esposa, ¿van a ser un gigante con superpoderes?
¿O van a ser un ser humano como usted y como yo? Entonces, ¿cómo puedo creer de que son los hijos de Set que se acostaron con mujeres de las hijas de Caín? Si llegan y se acuestan, ¿qué van a salir? Seres humanos, común y corriente. Se da cuenta que acá la genética fue transgredida, fue trastornada. Satanás desde el huerto del Edén ha querido manipular la genética. Aquellos que estudian la ufología, ¿saben qué es la ufología, no? Los ovnis, los extraterrestres, los objetos voladores no identificados, en la Biblia sí son claramente identificados, no son ovnis, son demonios. Son demonios. Se acostaron con mujeres y al mezclarse la genética fue trastornada y por eso salieron gigantes. Vamos a ver evidencia en la Biblia de otros pasajes que nos hablan donde los gigantes estuvieron en la tierra, para que usted puedan esta mañana contemplar. La palabra gigante aquí en hebreo es nefilim. Nefilim. La palabra nefilín quiere decir caído. Y quiero hacer una aclaración acá. Todos sabemos que es un sinónimo, ¿cierto? Todos sabemos que es un sinónimo, ¿cierto? A mí un sinónimo que me gusta mucho, mi esposa lo usa. Ese sinónimo lo usa, me dice, cuando ella dice bello, es Michael. Lindo, Michael. Guapo, Michael. Eso es un sinónimo, para mí es un sinónimo. Para usted de pronto no lo es. Bueno, listo. Sinónimo de salvo, perdonado, amado, ahora en el Nuevo Testamento, hijo, redimido, oveja, santo, nueva criatura. Eso es un sinónimo, ¿estamos de acuerdo? Listo. Sinónimo de gigante en el lenguaje semítico, en el lenguaje hebreo. Hay sinónimo de gigante. Gigante, Nefilim, Anakai. ¿Qué otro nombre les dieron? En la Rafael. Cuando Dios, miren esto, acá se van a dar cuenta porque Dios cuando empieza la época de la conquista hacia la tierra prometida, permite Dios que se exterminen naciones. Dice, van y me acaban con todo, hasta con el nido del perro. No me dejan ni animal vivo. ¿Por qué? Porque esta gente se estaba acostando con demonios, como Sodoma y Gomorra. Si ellos les dicen a los ángeles que quieren conocerlos es porque ya habían hecho eso. Queridos, en este momento, ¿por qué te digo que hay un sinónimo de gigante? Para que se dé cuenta que cuando esté leyendo acerca de esos pueblos en la Biblia, es que son pueblos de hombres gigantes. ¿Estamos? Listo, entonces ahora entremos en materia. Deuteronomio 2. Vamos a ir a Deuteronomio 2. Está allí cerquita de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y en Deuteronomio capítulo 2, ya llegamos allí. Versículo 10 y 11. Amén. Amén. Entonces les dije que un sinónimo de gigante o de nefilín, refiriéndose a los mismos seres, es Anakai, ¿cierto? O los hijos de Anak. ¿Los hijos de quién? De Anak. Entonces vamos a verlo. Versículo 10. Los emitas habitaron en ella antes pueblo grande y numeroso, alto como los hijos, y no era una altura normal. Vamos a seguir leyendo. Por gigantes eran ellos tenidos también, como hijos de Anak. Y los moabitas los llamaban, ¿cómo los llamaban también? O sea que cuando me están hablando de emitas, me están hablando de los mismos hijos de Anak. Sí, usted lo acaba de leer. O sea que cuando lean la Biblia en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, o cuando esté leyendo allá en los libros históricos, Josué peleó. Hermanos, voy a hacer ¿cómo es que se llama cuando usted va a hacer
no, el paréntesis no. En la película, los spam de las películas, ¿cómo es que les llaman? Spoilers. Voy a hacer un spoiler. Queridos, David no fue el único que peleó con gigantes. David se encargó de exterminar a los gigantes en la tierra. Pero no fue el único que peleó con gigantes, como algunos piensan. Los valientes de David, su ejército de luchadores, de peleadores que iban a liberar a la nación de Dios y que peleaban las batallas de Jehová, pelearon contra gigantes, contra hijos de demonios. Eso le tiene que llamar a usted la atención. O usted es amigo de los hijos de los demonios o usted está en contra de ellos, de sus políticas, de su cultura y de lo que hacen. Queridos, no solamente David, Josué peleó con gigantes. Spoiler, Moisés peleó con gigantes. ¿Cómo la ve? Antes que Josué. Ahora sí se puso bueno el tema. Entonces, este libro lo escribe Moisés, y Moisés me está diciendo que los hijos de Anac, versículo 11 del capítulo 2 de Deuteronomio, los llamaban también emitas. Y en Seir habitaban antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Saúl y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que Dios les dio por posesión. La tierra prometida estaba llena de gigantes. Estaba llena de gigantes. ¿Cómo la ve? Si la tierra prometida, aquí en la tierra, es el lugar de libertad y descanso que tendrían los israelitas después de salir de Egipto, como fueron liberados por Moisés después de las plagas. Para llegar a ese lugar habían gigantes. Si la tierra prometida es el cielo, ¿será que usted tendrá que enfrentar gigantes? Tal vez ya no como estos, con 6 dedos en sus manos y 6 dedos en sus pies y que midan 4 metros. Tal vez usted tiene gigantes que miden 10 o 100 por resultado de su incredulidad. Sí, claro, porque hay gente que batalla con la depresión, hay gente que batalla con el tema de ser puro, un gigante que lo tiene allá aplastado y necesita que venga Dios y se pare de él, así como se paró delante de David, lo ponga de rodillas y le quite la cabeza. Porque es que David, Goliat no murió del pedradón, murió fue decapitado. Bájale. Y David no tenía ni fuerza para alzar esa espada. Bájale. Continuemos. Volvamos entonces, vamos a ver Deuteronomio 19:21 en el mismo capítulo. 19:21. Amén, ya estamos allí. Y cuando te acerques a los hijos de ¿quién? De Amón, gigantes. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot le he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban someos. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de ¿quién? Entonces vemos que hijos de Anac son someos y Nefilín se está refiriendo ¿a qué? A gigantes. Estamos trazando esto clarito para que cuando usted vaya a leer los textos no vaya a pensar algo diferente. Gigantes, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos que habitaron en su lugar. Versículo 19. Y cuando te acerques a los hijos de ¿quién? Gigantes, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otros tiempos, a los cuales los amonitas llamaban sonsoneos. Sonsomeos, bueno, no son sonates, sino sonsomeos. Estos sonsomeos eran hijos de ¿quién? De Anac. Entonces, hijos de Anac, gigantes. Sonsomeos, gigantes. Nefilín, gigantes. Anacai, gigantes. Para que usted se vaya dando cuenta que hay varios. Versículo 21, allí donde estábamos.
Deuteronomio 2, ahí en el 21. Pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos que habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaron en Seir, delante de los cuales destruyó a los joreos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta el día de hoy. Aquí están abriendo paso para tomar la tierra prometida, distribuida según cada una de las tribus de Dios, y cada una tenía que llegar y tomar el lugar que le correspondía de acuerdo a cómo Dios había repartido la herencia de la tierra prometida. ¿Qué quiero decir? Que cuando fueron a tomar esta conquista de estos lugares, tuvieron que enfrentarse ¿con quiénes? Con gigantes. Y entonces la pregunta, ¿habitaron los gigantes en la tierra? Sí. Habitaron los gigantes en la tierra. ¿Quiere más pruebas? Ya dijimos que Moisés peleó con ellos. Deuteronomio me está dejando ver eso claro. Miremos otro pasaje allí en Deuteronomio. Capítulo 3. Versículo 11. Y entonces cuando leemos de los hijos de Anac sabemos que son gigantes, pero también cuando leamos acerca de los hijos de Og, también está hablando de gigantes. Lo va a ver en el texto. Acompáñenme, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los que. Y ahora miremos cómo era la cama de Og, igual de grande a la tuya y a la mía. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Raba de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Pastor, no me hable en codos, que yo en codos no entiendo. Hábleme en metros. Está hablando de 4 metros de altura de para arriba a 3,40 más o menos de ancho, la cama del Señor. Como pequeñito, ¿cierto? Pequeñito. La camita de 4 metros para arriba a 3,5 de ancho. Chiquitico el tipo, ¿cierto? Ahí el mismo texto me está diciendo que es gigante, y de una vez la Biblia me está dando lo grande de la cama para ver si creo. A ver si creo un poco. Entonces, cuando usted está ubicado viendo a los hijos de Og, recuerde que los hijos de Og vienen de la descendencia de los Nefilín, de los gigantes. ¿Más evidencias? Continuemos con otras evidencias entonces. 21, segundo libro de Samuel, capítulo 21. Yo estaba pensando en otra cosa de cuando con David. En este capítulo, en el versículo 18 nos podríamos ubicar. Vamos a encontrar que David exterminan ya a los gigantes de la tierra. Ya han pasado muchos años. Ya han pasado más de 500 años peleando los hombres con gigantes, cuando viene el reinado de David. Y David libera a la tierra de los gigantes. Versículo 18. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. ¿Contra los qué? Filisteos. Recuerdan que había un filisteo que era grandísimo, ¿no? Goliat. Entonces Sibaquei, Usatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes ¿de quién? De los gigantes. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jare, Oregín, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era un descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes ¿de quién? De Gat.
los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. David es el que determina la campaña de pelea contra los gigantes que hubieron en la tierra. Y cuando volvemos a Génesis, capítulo 6, versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes desde la antigüedad y fueron varones de renombre. Queridos, valientes de la antigüedad, personas de renombre. ¿Podríamos llegar a suponer que de pronto algo de la teogonía griega fue real? ¿Será que un hombre como Hércules pudo haber existido en la tierra? Acompáñeme a Números 13:33. Números 13:33 también te va a relatar Números, ahí atrásito de Deuteronomio. 13:33. Dice la palabra del Señor. Cuando es un grupo enviado a inspeccionar el lugar que iba a tomar posesión la nación de Israel, están en el tiempo de la conquista, están queriendo tomar la porción prometida, y mire lo que se encontraron allí. Números 13:33. También vimos allí gigantes. ¿Hijos de quién? De Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Esta gente que fue mandada para inspeccionar este lugar, se encontró que los que habitaban en este lugar era gente no normal. Una langosta, ¿conoce el tamaño de una langosta? No la langosta de comer, la langosta del tiempo bíblico, como los saltamontes. Los saltamontes, como un grillo. Que esa era la altura del hombre normal, el enviado a vigilar, el hombre de Israel. Cuando fue a mirar, dijo: yo soy un grillo delante a un hombre de esos, y un pisotón me mata. Gigantes en la tierra, Josué 12, versículo 4, y creo que con ello quedamos ya. Josué, después de Deuteronomio, está en Números, siga a Josué, está más adelantico, y ubiquémonos en el capítulo 12 del libro de Josué. Vamos a tener paciencia con los hermanos que van. Capítulo 12, versículo 4. Y acá vuelve y nos nombra a un personaje que ya habíamos leído. Y el territorio de Og. ¿Rey de quién? Oiga, David peleó también por allá, ¿no? El territorio de Og, rey de Basán, que había quedado los, ¿qué nombre les dieron acá? Refaitas. Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Versículo 5, y dominaba en el monte. ¿En cuál monte? ¿En cuál monte? Oiga, ¿qué cosas sucedieron en el monte Hermón? Le invito a que vaya y estudie la Biblia. En ese lugar es donde el Señor Jesucristo habla con Pedro y le da una buena promesa. En Selca, en todo Basán, hasta límites de Jesús y de Maaca, y la mitad de Galat, territorio de Sedón y rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los ruenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. ¿Josué peleó con gigantes? ¿Moisés peleó con gigantes? ¿Y dónde estaban ellos ubicados? Vemos que estaban cerca a la nación de Dios.
estuvieron cerca a Israel. Miren lo que dice la palabra de Dios allí. Amén, ya estamos allí, Romanos 1:18. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Piensen en esa gente del tiempo de Noé, que estaba haciendo, acostándose con ángeles caídos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esa gente de ese tiempo que fue destruida por el diluvio no tenía excusa, así como hoy en día nadie tendrá excusa cuando venga el siguiente diluvio. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, depravada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios para los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solamente los que las hacen, todas esas cosas, sino los que se complacen con las que las practican. Los hombres terminaron dándole culto a los reptiles, al sol, a la luna, a los astros, a toda criatura, a todo lo de la creación, antes que al Creador. Estas culturas donde habitaron los gigantes, cuando se estudia su teogonía, cuando se estudia su teología, no solamente los griegos, cuando se estudia su cultura, se va a dar cuenta que en esos lugares hubieron gigantes. ¿Quién les enseñó a adorar al sol? A los indígenas. ¿Quién les ayudó a hacer sus edificaciones? ¿Quién les enseñó a adorar a la luna, a las estrellas, a las constelaciones? ¿Quién les enseñó a los hombres a adorar a los animales? Le invito a que se pegue un paseo aquí por un museo cercano, el Museo del Oro. Cómo la tradición de estos indígenas decía, adoraban al leopardo, cómo ellos decían que venía un espíritu y poseía al chamán de esa tribu, de esa iglesia pagana, porque eso es una iglesia pagana, porque rinden culto, y que este hombre con esta superfuerza podía hacer cosas asombrosas. Cómo los ángeles han venido a degenerar la genética humana para proveerles fuerza sobrenatural, estatura sobredimensionada. Y decían en esta cultura, acá nomás usted puede ver que habían también hombres pequeñitos sirviéndole a hombres muy grandes. Todas las culturas antiguas te dejan un rastro tanto en la pintura, en la escultura, de que hubieron gigantes que fueron servidos por hombres comunes como usted y como yo, engendrados de relaciones inapropiadas entre los seres humanos y los hijos de Dios. Queridos, dice la carta a los romanos que los que practican tales cosas, ¿cuáles?
adorar los astros. ¿Cuáles? Tener una sexualidad desviada, como la tuvieron allá en Génesis, que fue lo que llevó la paciencia de Dios a su límite y dijo: viene un juicio. Dice Dios que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte, de muerte. Noé venía a traer un mensaje de descanso y de esperanza a un mundo que estaba adorando a las criaturas, que estaba acostándose con los demonios, que estaban teniendo relaciones hombre con hombre, mujer, con animales. Venía a traer un mensaje de descanso. Suba hacia el arca, porque el juicio se va a cumplir. Lo que significaba Matusalén, el juicio es inminente. Si no ha venido, es porque la misericordia de Dios se ha extendido para que usted se arrepienta. Esto es un llamado al arrepentimiento. Muchos les encantan estos temas. Yo quiero saber, ángeles, gigantes, y bueno, ¿cómo nos va a enseñar de qué pasó? ¿Cómo se mezclaron? ¿Cómo fue eso? Claro, esos ángeles, me imagino todas las preguntas que tienen para dentro de 8 días. Pero la pregunta es la siguiente. El juicio vino sobre una humanidad que no quiso arrepentirse. Destruyó Dios la primera humanidad. ¿Cree usted que Dios no traería un juicio y destruiría esta segunda humanidad que no quiere arrepentirse? Si Dios ya cumplió el 99% de la profecía bíblica, ¿por qué no cumpliría el 1% restante? ¿Porque usted no lo cree? El hecho de que usted no lo crea no quiere decir que no va a pasar. Dios ha mostrado que lo que dice, lo cumple. Arrepiéntete de tu pecado. El arca de salvación es Cristo, súbete a ella. O si no, te vas a perder por un diluvio que viene, y no por agua, porque Dios prometió que no iba a volver a exterminar la humanidad por agua, pero sí por fuego. Señor Dios, te damos gracias en esta mañana. Continuaremos dentro de 8 días detallando más la escritura y este tema maravilloso que son los gigantes, los nefilines. Un tema, Señor, que llama mucho la atención y que en otros lugares lo desvían, haciéndonos pensar que los ovnis se van a reproducir con los seres humanos y que quieren acercarse para enseñarnos nueva ingeniería, nuevas formas de ciencia avanzada. Y Señor, realmente ya lo hicieron la primera vez en la humanidad pasada y llevaron a la humanidad a la destrucción. No dejes, Señor, que más hombres queden engañados. Queremos dar a conocer la verdad, Señor. Queremos subirnos al arca de salvación que es Cristo. Gracias por este tiempo que nos permitiste hablar de este tema y queremos continuar dentro de 8 días profundizando las escrituras en lo que fueron los tiempos de Noé. Los tiempos donde hubo demonios entre los hombres caminando y acostándose con ellos. Cómo se ensañó Satanás con la raza humana queriendo pervertir la genética de los seres humanos. Gracias por darnos esta iluminación, Señor. No para envanecernos, sino para tener temor, Señor, que con ellos no tienes misericordia ni compasión. Hay un infierno, porque a los ángeles no les da la opción de ser salvos. Pero a nosotros los seres humanos, Cristo se hizo hombre y vino a morir a favor de los hombres, no a favor de los ángeles. Eso es ver la misericordia consumada de Dios, infinita y perfecta, para aquellos que creen puedan ser redimidos. Te damos gracias en esta mañana. Amén. Gracias a los hermanos que nos siguen en la transmisión en vivo. Les esperamos dentro de 8 días para seguir meditando en la palabra de Dios acerca de este tema. Dios les bendiga.